En la primavera de 1945, el Tercer Reich ya se estaba desmoronando. Aun con Alemania ya en caída libre, muchas unidades de las SS siguieron combatiendo como si retroceder fuera imposible. La cohesión interna, construida durante años de operaciones y trincheras compartidas, funcionaba como pegamento. Mantenía a los hombres juntos incluso cuando el frente se deshacía por todos lados. Eso incluía tanto a los alemanes como a los voluntarios extranjeros integrados en las Waffen-SS. Para muchos, el cálculo era brutal y simple. No tenían un después al que regresar. Volver a casa significaba exponerse a represalias, juicios o venganza, y caer prisioneros del Ejército Rojo se percibía como una sentencia casi inevitable. Pero a mediados de 1945, esa obstinación ya no se sostenía en la realidad militar. Sí, todavía contaban con buena tecnología en ciertos frentes, armamento eficaz, experiencia táctica y en algunos casos un nivel de entrenamiento superior al de muchas unidades improvisadas del Reich. También es cierto que, en términos de combatividad, las Waffen-SS solían figurar entre las tropas más duras de Alemania. El problema era que nada de eso compensaba lo esencial. Estaban desgastados, superados en números, sin combustible suficiente, con líneas de suministro rotas y con una presión constante desde varios frentes. Podían ser temibles en choques puntuales, pero el motor ya no daba más. Muchos soldados de las Waffen-SS volvieron a casa a pie. Para entonces el tren ya no servía. Las vías estaban destruidas, las carreteras eran caminos rotos y los puentes habían sido bombardeados, así que a veces tocaba cruzar ríos nadando. Como casi no había carretas ni transporte, muchos regresaron caminando desde Bélgica, Francia, Italia y Holanda. Solo querían encontrar a su familia con vida en el campo, porque las ciudades estaban en ruinas por los bombardeos aliados. Y aún así, muchos no llegaron. A varios los mataron sin aviso, porque las SS tenían fama de no rendirse y de no tomar prisioneros. Pero hay un matiz importante. Esas ejecuciones en caliente están poco registradas y no hubo una masacre generalizada contra todos los hombres de las SS por el simple hecho de pertenecer a la organización. Tras la guerra, lo que sí ocurrió fue otra cosa. La SS fue declarada organización criminal, pero eso no convertía automáticamente a cada miembro en criminal de guerra. Criminal de guerra, en sentido estricto, era quien ordenó atrocidades o las cometió directamente. Por eso los gobiernos no podían fusilar a alguien solo por ser de las SS. Tenían que juzgarlo y condenarlo por delitos concretos. Muchos sí fueron procesados y ejecutados por participar en crímenes como asesinatos, campos de exterminio, trabajo esclavo o fusilamientos de prisioneros, pero no todos los miembros estuvieron implicados de forma directa. Lo que mucha gente no entendía en aquel momento era que las SS no habían sido solo tropas de élite. Dentro de Alemania habían funcionado como un poder paralelo, con su propia maquinaria de control. Dirigieron fuerzas policiales, sostuvieron formaciones militares enteras y además construyeron un imperio económico que se extendió por el Reich y por los territorios ocupados. No se limitaron a administrar, abrieron y absorbieron empresas a gran escala, tomando negocios ya existentes con sus instalaciones y muchas veces con su personal completo. En zonas ocupadas del este, hubo sectores enteros que quedaron bajo su dominio operativo, y ahí apareció el dilema que casi nadie quería nombrar. En esas fábricas y talleres había trabajadores que no habían elegido servir a las SS. Simplemente siguieron en su puesto porque la alternativa era el castigo, el hambre o algo peor. En los papeles, sin embargo, quedaban registrados como empleados de una estructura que el mundo empezaba a ver como criminal. ¿Qué se hacía con esa gente cuando el Reich se derrumbó? ¿Se les podía ejecutar solo por estar atrapados dentro del engranaje? Lo mismo ocurrió con el ejército de personal administrativo y de apoyo que había sostenido a una organización de ese tamaño: secretarias, oficinistas, contables, conductores, mantenimiento, vigilantes de instalaciones. Muchos de ellos no habían disparado un arma contra prisioneros ni habían participado en torturas, pero figuraban como parte de la institución. En la posguerra, ese detalle podía convertirse en una sentencia social e incluso en un riesgo físico, aunque no existiera una prueba directa de atrocidades cometidas por esas personas. Por eso, cuando se hablaba de castigo, la diferencia legal se volvió crucial.
Castigar a un grupo entero por el simple hecho de pertenecer a una organización sin distinguir conductas individuales se consideraba castigo colectivo, y eso estaba prohibido por las normas de la guerra. La línea que separaba la venganza de la justicia se sostuvo en un principio. Criminal de guerra no era cualquiera con un uniforme, sino quien había ordenado crímenes o los había ejecutado de forma directa. En ese punto, la pregunta dejó de ser ¿quién era de las SS? Y pasó a ser ¿qué hizo exactamente esta persona? La realidad es que la situación fue extremadamente compleja. En el caos inmediato de la posguerra, con archivos destruidos, muchas veces de forma deliberada, no estaba claro quién había cometido qué crímenes ni en qué lugar. La SS había sido una organización gigantesca, formada tanto por nazis convencidos como por decenas de miles de reclutados, empleados civiles y personal auxiliar. Ante ese panorama, una ejecución masiva no era una opción viable. La única vía posible era investigar caso por caso, identificar responsabilidades individuales y separar a los culpables directos del resto. Ese proceso inevitablemente llevó tiempo, y ese tiempo jugó a favor de muchos. Mientras se intentaba ordenar el caos administrativo y judicial, decenas de miles de antiguos miembros de las SS lograron huir. Algunos acabaron entrando en Estados Unidos como refugiados, pero un número aún mayor escapó hacia Sudamérica, especialmente a países como Argentina. Fue precisamente en esa ventana de desorden y lentitud donde muchos de los verdaderos criminales de guerra lograron desaparecer. Esa es una de las principales razones por las que tantos responsables nunca fueron juzgados. Cuando las potencias vencedoras lograron separar a los culpables de la masa general, muchos ya no estaban. El resultado fue frustrante y moralmente amargo, pero la alternativa habría sido aún peor: ejecutar de forma sumaria a unas 800.000 personas. Las estimaciones modernas sitúan el número real de criminales de guerra de las SS en torno a 70.000. Eso habría significado matar aproximadamente a 11 personas inocentes por cada culpable real. Por mucho que existiera el deseo de ver castigados a los responsables del horror, ese precio no era aceptable. Entre la justicia imperfecta y la venganza indiscriminada, el mundo optó, al menos en teoría, por la primera, aun sabiendo que muchos culpables escaparían para siempre. Con esa realidad, la idea de ejecutar de manera masiva a todos los miembros de las SS planteaba problemas enormes, tanto morales como prácticos. Habría implicado matar a personas reclutadas contra su voluntad, a soldados que habían servido primero en el ejército regular y fueron transferidos tras simples cambios administrativos, e incluso a ciudadanos de países neutrales como Suecia o España. Todo ello mientras las potencias vencedoras intentaban al mismo tiempo mantener buenas relaciones con esos mismos estados y evitar que cayeran bajo la influencia soviética. Todo eso también chocaba directamente con los planes aliados para Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos centrales era poner fin a la agresión europea y al ciclo de revancha entre estados. Conviene recordar un dato clave. En 1945, el conjunto de organizaciones vinculadas a las SS superaba el 1.000.000 de miembros. Ejecutar a una masa humana de ese tamaño habría generado un resentimiento profundo y duradero contra la potencia ocupante, ya fuera Estados Unidos en el oeste o la Unión Soviética en el este. Lejos de desactivar el extremismo, esa política habría alimentado el odio, empujando a parte de la población alemana hacia posiciones antioccidentales, hacia la órbita soviética o incluso hacia nuevos movimientos neonazis. En ese contexto, la creación de un Estado alemán alineado con Occidente habría sido extremadamente difícil, si no inviable. Ningún dirigente alemán habría podido sostener su legitimidad apoyándose en una potencia responsable de ejecuciones masivas de prisioneros de guerra. Además, una medida así habría retrasado, no acelerado, la desaparición de la simpatía nazi y del revanchismo. Alemania se habría convertido en un aliado inestable, resentido y costoso, justo en la frontera directa con el bloque enemigo. Desde un punto de vista estratégico, era el peor escenario posible. A esto se sumaba un problema muy concreto: la reconstrucción. Alemania ya sufría una grave escasez de mano de obra, hasta el punto de que gran parte de las tareas de limpieza y desescombro recayeron en mujeres, las conocidas Trümmerfrauen.
Los hombres que regresaban del frente eran necesarios en todos los sectores: industria, agricultura, administración, infraestructuras. Eliminar a cientos de miles habría agravado el déficit laboral, multiplicado el número de familias sin sustento, reducido la base fiscal y dejado al país con menos cuadros políticos y menos potencial militar frente a una eventual confrontación con el bloque comunista. También estaba en juego la imagen internacional. Estados Unidos, en particular, quería presentarse como liberador y como líder del llamado mundo libre. Participar en una ejecución masiva de prisioneros de guerra, posiblemente la mayor de la historia, habría destruido ese relato. Habría provocado desconfianza en países neutrales y temor en antiguos aliados del eje como Italia o Japón, que podrían preguntarse si sus propios soldados serían los siguientes. Existía incluso un factor secundario, pero real: la utilidad práctica de esos hombres. Algunos veteranos de las SS fueron empleados por otros países en conflictos posteriores. Francia, por ejemplo, utilizó a antiguos combatientes alemanes en Indochina, y otros acabaron como mercenarios en África Central al servicio de empresas europeas. Y finalmente, estaba la cuestión económica. La guerra había dejado a muchos países endeudados y exhaustos. Ejecutar prisioneros no solo no aportaba ningún beneficio tangible, sino que suponía un coste enorme en recursos, tiempo y munición. Desde una lógica fría y pragmática, no había nada que ganar y demasiado que perder. Tras el derrumbe del Reich, muy pocos jefes de las SS terminaron siguiendo el mismo destino que Heinrich Himmler. Hubo suicidios, sí, pero fueron la excepción y no la regla. Odilo Globoknik, uno de los responsables más implicados en la maquinaria de exterminio, cayó con cianuro. El médico SS Ernst Robert Grawitz eligió una salida todavía más brutal. Se mató y arrastró consigo a su familia utilizando granadas. También se quitó de en medio Leonardo Conti, ya bajo custodia, y otros altos mandos como Friedrich Wilhelm Krüger y Hans-Georg Prutzmann acabaron con todo en los últimos días, cuando el cerco se cerraba y el margen de fuga desaparecía. Para el resto, el final fue distinto. Los tribunales aliados y las cortes europeas localizaron a varias figuras centrales del sistema y las llevaron ante la justicia. Entre los ejecutados estuvieron Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, jefes superiores de policía y SS como Friedrich Jeckeln y Hans Albin Rauter, dirigentes de la estructura central como Ernst Kaltenbrunner, Oswald Pohl y Kurt Daluege, responsables directos de unidades de exterminio como Otto Ollendorf, y algunos administradores del régimen en territorios ocupados como Arthur Greiser, Albert Forster y Arthur Seyss-Inquart. Fue una limpieza selectiva. Se castigó a nombres emblemáticos, especialmente a quienes podían vincularse de forma clara con crímenes masivos. Pero el panorama global no fue el de una caída total. Una parte considerable del alto mando logró sobrevivir. Muchos fueron condenados a penas largas o a trabajos forzados, y aún así, con el paso de los años, no pocos terminaron recibiendo indultos, reducciones de pena o encarcelamientos relativamente breves. La posguerra no cerró el caso, lo dejó a medias, y lo más inquietante fue lo que ocurrió con algunos de los personajes más oscuros. Varias figuras lograron desaparecer entre identidades falsas y redes de escape. Adolf Eichmann fue el ejemplo más famoso. Escapó durante años, hasta que fue localizado por agentes israelíes en 1960 y ejecutado en Jerusalén 2 años después. Otros nombres clave quedaron envueltos en sombras y rumores durante décadas: Alois Brunner, Dannecker, Roethke, el propio Müller de la Gestapo y el inspector de campos Glux, entre otros. En muchos casos, el cierre nunca llegó, solo quedó la lista de desaparecidos. La inmensa mayoría de los hombres de las SS no terminó frente a un patíbulo ni en un gran juicio. Su destino fue el cautiverio, y con él una forma de caída que ninguna sentencia, ni condenatoria ni absolutoria, podía corregir del todo. En los barracones y en las explanadas de los campos de prisioneros aliados se abrió una discusión que no se apagó con los años, entre quienes se sentían engañados y quienes seguían aferrados a la causa, entre los nostálgicos y los rotos, entre los avergonzados y los obstinados. La culpa o la necesidad de negarla se volvió una presencia diaria. Muchos se hicieron la misma pregunta, con rabia o con miedo: ¿cómo había sido posible que jóvenes con entusiasmo acabaran convertidos en piezas sin conciencia?
Cómo una idea deformada de lealtad y honor los llevó a actuar como ejecutores automáticos, moralmente rendidos ante la voluntad del Führer. Era fácil refugiarse en una coartada. No todos habían matado, no todos habían estado en un campo, y solo una minoría participó de manera directa en los crímenes más atroces. Desde esa lógica podían rechazar una culpa colectiva y esperar ser exonerados. Pero hubo quienes no se conformaron con esa respuesta mínima. Miraron más hondo y se obligaron a reconocer que, incluso sin haber apretado el gatillo, existía algo en aquella formación que predisponía al abuso, la disciplina convertida en adoración, la obediencia transformada en virtud suprema, la brutalidad disfrazada de deber. Al repasar lo ocurrido, la historia de las SS apareció como la crónica de una generación extraviada, moldeada por un pesimismo agresivo, por el desprecio a lo burgués y por la seducción de una orden que prometía pertenencia, aventura, hermandad viril y destino. Ingresaron atraídos por una promesa doble. Por un lado, la vida dentro de una comunidad militar que ofrecía gloria, seguridad y el brillo del ritual marcial. Por el otro, la ilusión de formar parte de una élite cerrada, casi secreta, con acceso al poder real. La Orden Negra alimentó esa fantasía. Al entrar, muchos creyeron convertirse a la vez en soldados y en dueños, miembros de un círculo elegido que no solo servía al Estado, sino que lo sostenía y lo dominaba desde dentro. Y cuando todo se derrumbó, esa misma ilusión, la de pertenecer a algo superior, fue lo que hizo más difícil aceptar la verdad. Aunque no existió una masacre oficial ordenada por los estados para eliminar de forma sistemática a los hombres de las SS, sí se produjeron ejecuciones aisladas y poco documentadas en los últimos meses de la guerra. A comienzos de mayo de 1945, una docena de franceses de la división Charlemagne de las Waffen-SS se rindió ante los soldados estadounidenses sin disparar un solo tiro. Algunos habían llegado desde el regimiento de Herrsche, como el Obersturmführer Krotov. Otros salieron directamente de hospitales y todavía llevaban prendida al uniforme una ficha de evacuación que hablaba por ellos. En ese mismo periodo, el teniente Briffold, veterano de la LVF, no había pasado por la Waffen-SS. Se había retirado junto al Estado Mayor del PPF hasta las orillas del lago Constanza. Los estadounidenses los reunieron con prisioneros alemanes y los internaron en Bad Reichenhall, dentro del cuartel de los cazadores de montaña, donde la guerra parecía haber terminado por fin, al menos para quienes estaban detrás de las alambradas. El 6 de mayo, mientras la segunda división blindada del general Leclerc continuaba su avance por Baviera, la columna entró en el pueblecito y tomó el control del lugar. Los franceses capturados se enteraron pronto de que los centinelas eran gaullistas y esa noticia les sonó como una sentencia anticipada. Entonces decidieron escapar. Una noche lograron franquear la valla del cuartel y corrieron hasta un bosquecillo cercano creyendo que los árboles podrían tragarse sus sombras, pero su evasión se descubrió casi de inmediato. 2 compañías de la segunda blindada los cercaron, los hicieron volver y los dejaron bajo vigilancia, ya sin margen para otro intento. Durante mucho tiempo se repitió que Leclerc no los había visto, pero las fotografías de un corresponsal de guerra contaron otra historia. El general se presentó y habló con ellos cara a cara. Les reprochó llevar uniforme alemán, y ellos, en una respuesta que sonó insolente, le dijeron que él llevaba uniforme americano. Aquella réplica encendió la decisión. Leclerc resolvió fusilar a los 12. No hubo juicio ni tribunal militar, ni siquiera uno improvisado. Todo se preparó de forma que no quedaran testigos, y lo único que se les concedió fue la asistencia del párroco, como si esa última mano espiritual fuera lo único que aún podía salvarse de un final ya escrito. El 8 de mayo, cuando Alemania ya se había rendido y los combates habían cesado, los subieron a un camión y los llevaron hasta Karlstein, más exactamente a un paraje llamado Kugelbach, al caer la tarde. Allí les dijeron que los fusilarían disparándoles por la espalda. Los prisioneros protestaron y pidieron el derecho de morir de frente, mirando al pelotón. El padre Maxim Gaum, misionero en Dahomey y capellán de la división, estuvo allí y dejó un testimonio que más tarde llegó a las familias y fue publicado en una edición especial de la revista Historia. Contó que el joven teniente que debía mandar el pelotón no pertenecía a la unidad y estaba trastornado por la orden,
preguntándose incluso si debía desobedecer. Aún así se hizo. Los condenados recibieron asistencia religiosa, uno la rechazó. 3 dijeron no tener ningún mensaje para su familia. Los fusilaron en grupos de 4, de modo que los últimos vieron caer a los primeros. Ninguno permitió que le vendaran los ojos y, según el capellán, cayeron gritando «¡Viva Francia!». Después, por orden recibida, los cuerpos quedaron tendidos en el mismo lugar. 3 días más tarde, una patrulla norteamericana los enterró. Entonces, se colocaron cruces de madera con nombres que después desaparecieron, como si alguien quisiera borrar el rastro. Los habitantes de una granja cercana recordaron lo ocurrido, aunque nunca dieron un relato preciso. Entendieron lo que pasaba mientras se hacían los preparativos y se escondieron para no presenciar algo que podía traer consecuencias. Años después, el 6 de diciembre de 1948, se abrió una investigación judicial a petición de familiares, pero no aclaró ni la captura, ni la actitud de las víctimas, ni las circunstancias exactas de la muerte. Finalmente, el 2 de junio de 1949, los cuerpos fueron exhumados del raso de Karlstein y trasladados al cementerio comunal de Sankt Zeno, en Bad Reichenhall, donde quedó una tumba común situada en el grupo 11, hilera 3, números 81 y 82. Y allí, con una ubicación exacta y una historia difícil de contar, terminó el rastro visible de aquellos 12 hombres. Cuando los aliados occidentales empezaron a topar una y otra vez con unidades de la Waffen-SS en 1944 y 1945, la captura de prisioneros dejó de ser un trámite mecánico y pasó a ser una situación cargada de tensión. En teoría, las reglas eran claras. Un enemigo que se rendía, desarmado y bajo control, debía ser tratado como prisionero de guerra. En la práctica, el frente no siempre se parecía a la teoría, y con la SS el problema era doble. Por un lado estaba la reputación de brutalidad, y por el otro la percepción de que esos hombres, incluso rendidos, podían seguir siendo una amenaza o un símbolo de todo lo que se estaba intentando destruir. En el frente occidental, el punto de quiebre psicológico fue la ofensiva de las Ardenas y, especialmente, la noticia de Malmedy. A partir de ahí, en algunas unidades aliadas se empezó a instalar una idea peligrosa. Con la SS no se negocia, no se los toma, no vale la pena arriesgarse. No era una orden escrita y uniforme, sino un clima que se transmitía como rumor o como comentario entre veteranos. En una guerra de bosques, nieve y emboscadas, donde el enemigo podía aparecer de repente a metros, un rumor así no quedaba en el aire, alteraba la reacción del dedo en el gatillo. En ese clima, hubo episodios en los que prisioneros alemanes, incluidos miembros de la Waffen-SS, fueron asesinados poco después de rendirse. A veces ocurrió en el instante posterior al combate, con los nervios todavía disparados, cuando un soldado veía caer a un amigo y sentía que tenía al culpable frente a él, con las manos levantadas. Otras veces ocurrió por una lógica más fría. Falta de hombres para custodiar, avance rápido, miedo a una contraemboscada o la creencia de que esos prisioneros podían escapar y volver a pelear. Y en otros casos, la motivación era abiertamente moral. Ellos hicieron lo mismo, ellos no merecen. La frase rechazo a tomar prisioneros no siempre significó una ejecución directa. Muchas veces se manifestó de forma más gris, rendiciones que no se aceptaban, prisioneros a los que se disparaba porque intentaron escapar, heridos ignorados, grupos desarmados que desaparecían en el caos sin registro formal. La guerra produce zonas sin testigos, y esas zonas son exactamente donde una disciplina se prueba. Cuando no hay cámaras, no hay reportes y el frente sigue moviéndose, la tentación de borrar el acto es enorme. Sin embargo, también existía el otro lado. Oficiales aliados que insistían en cumplir la ley de guerra y frenaban represalias. Hubo recordatorios formales, inspecciones y en algunos ejércitos se abrieron investigaciones sobre abusos. La presión por sostener la disciplina era real. El problema era que esa presión competía con algo más fuerte, la vivencia inmediata del frente. Una convención internacional pesa menos que el recuerdo de un compañero muerto o que el miedo a ser ejecutado si te capturan. La diferencia entre civilización y barbarie, en esos días, podía reducirse a un oficial presente que impusiera orden o a la ausencia de ese oficial durante 5 minutos. A esa tensión se sumaba un factor clave:
Los aliados no miraban a la Waffen-SS como a un enemigo neutral. La SS, como organización, estaba asociada al núcleo político del nazismo, a la represión y al terror. Incluso si el soldado frente a vos era un recluta tardío, el uniforme lo ubicaba dentro de una maquinaria histórica, y ahí aparece el mecanismo más peligroso, la culpa colectiva. El prisionero deja de ser un individuo y se vuelve el símbolo de un sistema. Cuando eso pasa, la captura deja de ser solo un acto militar y se convierte en un juicio instantáneo hecho con emociones. Por eso, en los últimos meses de la guerra, los soldados de la Waffen-SS empezaron a temer algo adicional, que rendirse no los salvara. Y ese temor también tuvo efectos prácticos. Muchos intentaron ocultar su pertenencia, arrancarse insignias, mezclarse con prisioneros de la Wehrmacht, mentir sobre su unidad. Los aliados lo sabían y respondieron con filtros cada vez más duros. Hubo procesos de screening para separar a miembros de la SS, especialmente cuando se capturaban grandes grupos. Se buscaban señales en el uniforme, documentación, testimonios cruzados y también marcas físicas conocidas como tatuajes de grupo sanguíneo que en ciertos sectores de las SS se usaron como identificación médica. Esa búsqueda alimentaba paranoia. Si algunos SS se escondían, entonces cualquiera podía ser SS. Y si cualquiera podía ser SS, entonces el miedo se extendía más allá del enemigo real. Conforme se liberaban territorios y se empezaban a encontrar pruebas directas de crímenes como campos de concentración, fosas comunes y pueblos arrasados, la tensión subió todavía más. Para un soldado aliado que entraba por primera vez en un lugar donde el horror era visible, el impulso de represalia podía ser inmediato. Hubo casos en los que guardias o miembros de unidades SS capturados en ese contexto fueron asesinados en el acto o poco después, como descarga de furia. No es difícil entender la emoción, lo difícil es aceptar el salto moral. Si el vencedor ejecuta prisioneros, aunque sea por justicia, está cruzando la misma frontera que condena al derrotado. Ahora bien, si en el oeste el fenómeno existió de manera irregular y bajo disciplina formal que muchas veces lo reprimió, en el este la historia fue más brutal todavía. La guerra entre Alemania y la Unión Soviética había sido una guerra de exterminio y represalias mutuas. En ese escenario, miembros de la SS tenían un riesgo enorme al caer prisioneros. El Ejército Rojo y los órganos de seguridad soviéticos tendieron a tratar a las SS como parte de un aparato criminal del régimen, y la probabilidad de ejecuciones, malos tratos o muerte en cautiverio fue mucho mayor. Eso, a su vez, reforzó el fanatismo de no rendirse en muchas unidades alemanas cuando el enemigo era soviético y alimentó un círculo de violencia en el que la captura se volvía, para algunos, una sentencia anticipada. Entonces, ¿qué hacían los aliados con los soldados de la Waffen-SS? La respuesta real no es una sola. La respuesta institucional fue capturarlos, interrogarlos, clasificarlos y enviarlos a campos de prisioneros y luego, en determinados casos, someter a juicio a los responsables de crímenes. Esa era la línea oficial y la mayor parte de los casos siguieron ese camino. Pero al mismo tiempo, existió una respuesta informal y oscura en ciertos sectores del frente. La idea de que con la SS no valía la pena la captura y que era preferible eliminarlos para evitar riesgos por rabia o por venganza. Esa respuesta no fue universal ni constante, pero fue lo bastante real como para quedar en testimonios, en silencios y en la memoria incómoda de una guerra que, incluso en el bando vencedor, tuvo sombras. Más allá del proceso de 4 naciones del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, las fuerzas de ocupación, incluidos los Estados Unidos, también llevaron a cabo tribunales militares individuales en sus respectivas zonas. Los juicios presididos por el ejército de los Estados Unidos tuvieron lugar en Dachau desde noviembre de 1945 hasta diciembre de 1947. Los acusados incluían a una amplia gama de individuos, desde altos miembros del ejército alemán, funcionarios nazis, personal de campos de concentración y también civiles. Se les acusaba de crímenes de guerra contra prisioneros de guerra aliados y crímenes perpetrados contra civiles y prisioneros de guerra aliados en campos de concentración, incluido Dachau. Un componente de los juicios de Dachau, el juicio de la masacre de Malmedy,
Tuvo lugar durante 2 meses, de mayo a julio de 1946, y se centró en los crímenes de las Waffen-SS contra prisioneros de guerra estadounidenses y civiles belgas. La masacre de Malmedy fue un asesinato documentado y publicitado de prisioneros de guerra estadounidenses desarmados por la primera SS durante la Batalla de las Ardenas. El 17 de diciembre de 1944, elementos del primer regimiento Panzer de las SS, comandado por Joachim Peiper, capturaron a 113 soldados estadounidenses, los reunieron en un campo y los ametrallaron. Algunos sobrevivieron enterrados bajo sus compañeros o haciéndose los muertos, pero 84 prisioneros de guerra estadounidenses fueron asesinados.